Bienvenidos amigos, nuevo video de Lord Cinema, reseña con spoilers del capítulo 5 de The Last of Us. En este video les voy a estar dando mis impresiones desde el punto de vista de alguien que no ha jugado el juego y que está experimentando esta serie como un mero fan de la ciencia ficción y de los mundos post-apocalípticos. Antes que nada, me encantaría que le den like a este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a muchas más personas. Y como les digo siempre, suscríbanse al canal si no lo hicieron, que es totalmente gratuito. Bueno, otro enorme episodio de esta serie que, como dije en el video pasado, tiene un nivel altísimo. Y es muy difícil sostener un nivel tan alto en cada uno de los episodios, diferentes unos de los otros, pero que nos van llevando en este viaje de Joel y de Ellie hacia Wyoming, tratando de encontrar al hermano de Sam y en forma paralela ver qué es lo que pasa con Ellie y su aparente inmunidad a la infección de este hongo que ha dominado al mundo. Este capítulo nos explica brevemente el origen de Sam y de Henry, que son los personajes que aparecen en el final del episodio pasado y que fue un poco el cliffhanger para este capítulo. Este joven que le apunta con una pistola a Ellie mientras junto a Joel estaban en Kansas, escondidos en un edificio. El capítulo lo que hace es brevemente explicarnos qué pasó en Kansas, ¿no? ¿Qué pasó con Fedra? ¿No? Ustedes saben, Fedra es el gobierno que está en casi todas las ciudades, al menos en los Estados Unidos, después del apocalipsis. Es un gobierno autoritario, es un gobierno fascista, sí, en muchos aspectos, en la mayoría diría yo, y a veces el remedio no es mejor que la enfermedad. Esto lo hemos visto mucho en Walking Dead, sin que haya un gobierno general que maneje las distintas ciudades en el post-apocalipsis, pero sí en cuanto a las pequeñas comunidades que se fueron formando. Y esto es lo que esta resistencia en Kansas ha hecho, ¿no? Liderada por Kathleen, que la habíamos visto la semana pasada. No es mejor que lo que era Fedra, es decir, son gobiernos que cazan a los que no están de acuerdo con ellos y que son asesinos, sangre fría. El caso de Kathleen tiene como el gran móvil una venganza que tiene que ver con la desaparición de su hermano, ¿no? Y este episodio arranca contándonos un poco la historia de Sam y de Henry, ¿no? Que son hermanos, ¿no? Y que Sam es sordomudo. Y qué es lo que pasó con ellos, ¿no? Que Henry era colaboracionista de Fedra, que hizo lo que sea necesario para salvar la vida de su hermano, que padecía leucemia y que el único medicamento estaba en poder de Fedra, ¿no? Y que entregó al hermano de Kathleen, aún el capítulo sugiriéndonos de que el hermano de Catherine, cuando estaba en prisión, lo había perdonado a Henry porque sabía los motivos por los cuales lo había entregado. La desesperación lleva a tomar decisiones cuestionables. Esto es un poco lo que el capítulo nos ha enseñado, ¿no? Y lo terrible que es vivir en este mundo posapocalíptico. Otra vez, hay que mencionar que si bien en este capítulo aparecen los zombies, y de esto me voy a dedicar al final, acá la construcción tiene que ver con las personas sanas, ¿no? Con el desarrollo de los personajes que entran y salen de la historia y los que están permanentemente en la historia, como Joel y Ellie. De Joel y Ellie hay un ida y vuelta cada vez más fluido, hay un ida y vuelta que es cada vez más fuerte, entre, lo que podría llegar a ser entre padre e hija. Me encanta cómo Ellie lo define a Joel. A ver, Joel es alguien bastante parco, ¿no? No es de hablar mucho, ¿no? Habla casi hasta con monosílabos en algún punto, ¿no? Bastante escueto en ese sentido. Y él, a ver, trata como de empujarlo, ¿no? Especialmente cuando se encuentran con extraños. Como dice, a ver, abrite, dame una mano, ayúdame a que ellos nos ayuden, porque acá se desconfía de todo el mundo, pero está claro que el viaje que ellos han emprendido hacia Wyoming va a tener en el medio, como pasa siempre en este tipo de historias, personajes como pasó con Bill y Frank hace 15 días atrás, personajes que entran y salen de la historia permanentemente. En el caso de Sam y de Henry, a ver, te parte el alma y te parte al medio, porque siempre cuando hay un niño involucrado tan frágil como parece Sam, porque a ver, la realidad es que si uno compara a Sam con Ellie, y me encantó la química entre ellos, eh, Ellie parece todopoderosa o parece invulnerable, o sea, parece como Joel, ¿no? Ha construido una coraza, ¿no? Siendo ella hija del apocalipsis, pero también Sam siendo hijo del apocalipsis, porque son los dos muy jovencitos. Sin embargo, no son para nada iguales, ¿no? Ella se crió y tiene una personalidad muy diferente, y Sam parece más un chico normal, ¿no? El hecho de, a ver,
tener miedo, ¿no? Y que Sam le pregunte a Ellie, ¿vos nunca sentís miedo? Porque ante los ojos de Sam, Ellie no tiene miedo. Ella le dice que sí, pero la realidad es que el personaje de Ellie es un personaje que no tiene miedo. Bueno, empezamos a ver cómo empiezan a sentirse vulnerables todos los personajes. Y Ellie en este capítulo se ha sentido vulnerable, ¿no? Porque entabló una relación muy fuerte con Sam, de amistad, leyendo cómics, mientras se iban escondiendo y mientras armaban este plan para poder escapar, ¿no? Por los túneles. Hay toda una explicación de lo que Fedra hizo con los infectados en Kansas, encerrándolos bajo tierra, ¿no? En los túneles que hay, ¿no? Y cómo los sanos, ¿no? Construyeron una sociedad, cuestionable o no, la construyeron en la superficie, donde no hay casi infectados y donde están todos escondidos bajo tierra. Esto es algo que al final toma una preponderancia o toma una importancia muchísimo más grande, porque hemos visto cómo se fueron criando de alguna forma, cómo se fueron reproduciendo o cómo fueron formándose esta horda de zombies que vemos al final. El capítulo, como los otros, sigue manejando tensiones y sigue teniendo un tono muy serio. Yo eso es algo que creo que me voy a repetir en casi todos los capítulos, salvo que alguno no la tenga. La realidad es que es un producto muy serio, está muy bien plasmado, está muy bien construido. Los personajes que entran y salen del relato son sólidos, son personajes creíbles, son personajes que en muchos casos tienen momentos que son idénticos a lo del juego, y esto es fundamental en este tipo de historias. A ver, yo que lo veo desde el punto de vista de alguien que no jugó el juego, lo veo como una construcción sólida de personajes, una historia creíble, una historia que en cuanto a la estética otra vez se vuelve a repetir, porque vemos partes de Kansas que no habíamos visto la semana pasada, y es un mundo post-apocalíptico, está cuidado hasta el más mínimo detalle, y es creíble estéticamente. Esto es un puntazo a favor de la serie, porque no he notado que se note justamente que es algo ficticio. Todo da la sensación de ser real. Y no estamos con relatos a campo abierto donde es más fácil, nos están mostrando ciudades enteras, ¿no? Ciudades enteras abandonadas, destruidas, fantasmagóricas, digamos. Esto es perfectamente creíble. Después, obviamente, la desconfianza cuando encontrás a personas a las que no conoces, ¿no? Y cómo el viaje en conjunto van forjando lazos, ¿no? El capítulo tiene un desenlace tremendo, tiene un desenlace tremendo. Acá quiero hablar de los zombies, porque los zombies han tenido su gran aparición en cuanto a hordas, ¿no? Hasta ahora los habíamos visto en forma individual, habíamos visto alguna horda, pero muy por arriba, en Boston, pero acá los vemos salir de abajo de la tierra, ¿no? Vemos el fanatismo de Kathleen para tratar de vengar a su hermano, la persecución cuando digo Ellie, Joel, Sam y Henry están tratando de salir del centro de la ciudad, ir hasta un terraplén, cruzar un puente, se encuentran con un francotirador que responde a la rebelión liderada por Kathleen, y cómo ellos con todos los vehículos los empiezan a perseguir. La explosión de un vehículo que tiene una especie de pala y que se va abriendo camino a través de todos los autos que están abandonados, hace que la tierra se lo coma a este vehículo que está en llamas y que de abajo de la tierra empiecen a aparecer finalmente todos los infectados. Impresionante la escena, impresionante los movimientos de los infectados. Esto es un detalle que es genial porque los hace más grotescos y los hace más atemorizantes. Se mueven diferentes, yo te lo había dicho ya en el primer capítulo, se mueven diferentes a otro tipo de zombies que hemos visto, ¿no? Hay un tipo de movimiento y el ruido que hacen, así, ¿no? Es conjuntamente con el movimiento y la estética que tienen, otra cosa muy bien cuidada, hacen de una criatura o de varias criaturas muy amenazantes, ¿no? Bueno, acá aparece una gran horda. Podemos ver a un infectado que es diferente al resto, ¿no? A un infectado que parece ser el líder de la horda o el líder de la manada, no sé cómo quieran ustedes llamarlo. Yo le voy a poner horda, ¿no? El líder de la horda, que es idéntico al juego. He tenido la posibilidad de ver algunos fotogramas del juego, y la verdad que la estética de este grandote, porque parece ser un infectado que mide casi 2 metros, que es bastante más gordo que los demás, y que está totalmente cubierto por el hongo, algo que no pasa con los otros. Los otros tienen en partes del rostro o en la cabeza, pero podemos ver partes humanas todavía. Acá es un infectado al 100%, una bestia total, ¿no? Cómo ruge, cómo camina, cómo aparece, cómo es invulnerable a los disparos, porque los otros vemos que les disparan y que mueren, ¿no?
y la verdad que la aparición es tremenda. Lo habíamos visto un poco en los trailers, ¿no? Cuando él va saliendo del pozo, pero acá lo vemos en cuerpo entero. Y es tremenda toda esa secuencia, la desesperación de los soldados de la rebelión para poder sacarse de encima a todos estos infectados y la desesperación de Sam, Henry y Ellie, porque Joel había ido a exterminar al francotirador y está en una casa un poco apoyándolos y cubriéndolos desde ese lugar para que ellos puedan escapar. La puntería de Joel es extraordinaria, a ver, no erra casi un tiro, ¿no? Y el desenlace del capítulo es tremendo, porque Sam es infectado, es mordido por uno de los zombies. Es muy interesante cómo Ellie le dice, mi sangre es la cura, mi sangre es un remedio. Y ella se corta, ¿no? Y le tira gotas en la herida, mejor dicho, le apoya la mano en la herida. Y acá yo me pregunto, ojo, ¿no se reinfectará ella al tener contacto con alguien infectado? Ella pone su herida sobre la herida de Sam. Es estremecedor cómo este chico que no puede hablar y escribe en una pizarra le dice, por favor, no te duermas, quédate despierta conmigo. Y como ella cuando se despierta al día siguiente y él está sentado, que es escalofriante esa escena, mirando la ventana de espaldas a la cámara, y cuando ella lo va a tocar se da vuelta y está infectado y la quiere morder a toda costa, y como Henry, en su desesperación, termina asesinando a su propio hermano, ¿no? Y cómo termina suicidándose sin poder entender lo que acababa de hacer, y cómo esto afecta profundamente a Joel. A ver, Joel parece no tener emociones, esto lo vimos del primer momento. Yo decía, es un Charles Bronson moderno, un duro, pero evidentemente está empezando a sentir no solamente un afecto por Ellie, ya definitivo, sino que me parece que se va encontrando con personas que hacen revivir lo que él padeció en su momento, ¿no? De hecho, Henry mismo le dice, a ver, eh, eh, vos en algún momento fuiste padre, se te nota en la cara, se notan las cicatrices en tu mirada, en el rostro. Él está empezando a revivir esas cosas. Y está claro que él revivió en la muerte de Sam lo que le pasó a él con su hija, ¿no? Que no fue infectada, pero que fue asesinada por el ejército cuando se había ido el mundo totalmente al diablo. Esa escena final de las dos tumbas, de la pizarra que Sam utilizaba y Ellie dejándole una nota, lo lamento, ¿no? Y ella tomando un poco la posta, como diciendo, dale, levántate a Joel, vamos, ¿dónde está el oeste? Sigamos adelante. Ha sido un capítulo realmente tremendo, desgarrador. Está, insisto, muy bien construido todo. La música no es exagerada, la música acompaña. Yo por ahí decía la semana pasada, los acordes con la guitarra sutilmente acompañan la historia que nos están contando, ¿no? Y esto pasa en este capítulo de nuevo. Hay un tema principal de la serie, sí, pero a medida que nosotros vamos viendo los episodios, se va acompañando con acordes muy sutiles. Con respecto a las referencias al juego, bueno, me he tomado la libertad de leer algunas cositas, la escena donde ellos están jugando al fútbol, donde hay un arco que dice gol, y donde Sam y Ellie patean unos penales, algo así, está igual a lo del juego. Vi la pequeña secuencia del juego y es muy parecida, ¿no? Ni que hablar del líder de la horda de los infectados. Es un calco absoluto. Por eso digo que los detalles están muy bien cuidados, no alcanza con eso, ¿no? Porque la historia aparte tiene que ser sólida y tiene que convencer al espectador. Y la verdad que lo está haciendo, la verdad que lo está haciendo. Son capítulos, insisto, muy diferentes que nos están presentando personajes que al espectador los termina devastando, porque lo de Frankie Bill fue devastador al final, y lo de Sam y Henry también es devastador. La mirada de Henry en todo momento de terror, de miedo, ¿no? Y la vulnerabilidad de Sam. Me parece que eso es lo que más afecta al espectador cuando vemos el desenlace de los dos personajes. Algo que Joel y Ellie no tienen. Son más duros, están más curtidos, pero Ellie también está empezando a quebrarse, está empezando a sentir que cada persona que conoce muere, que, eh, que no hay esperanza en los distintos lugares a los que ellos van avanzando, más allá de que tienen un objetivo. Me parece que ha sido un gran episodio, ha sido otra vez un relato magnífico, mantiene el nivel, la serie. Es muy difícil puntuarla, ¿ve? A mí mucho no me gusta dar puntos, pero esto está en un promedio de entre 9 y 10 puntos, cada uno de los capítulos. Puede haber alguno que baje un poquito, 8,50, pero la verdad es que estamos ante un promedio de altísimo nivel, altísima calidad, y ojalá esto se mantenga hasta el final. Me encantaría que comenten qué les ha parecido el capítulo, si coinciden conmigo o no, las referencias, si ustedes han jugado al juego,
que han encontrado, si son iguales, si son parecidas, si nada que ver, comenten, escriban, aún si no están de acuerdo, no deja de ser mi opinión, háganlo siempre, déjenle like al video porque ayuda muchísimo, suscríbanse al canal que es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.